Juli. Ahí está. Bueno, buenas tardes, casi buenas noches para todos los colegas que se están sumando. Queremos darles la bienvenida y abrir las actividades del Comité de Obesidad y Diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes con este webinar que organizamos para el Día Mundial de la Obesidad. Y yo le voy a dar la palabra a Susana Wood, que está a cargo de la coordinación de este grupo. Y que recordemos que la obesidad es una enfermedad que tiene un impacto muy importante en la progresión a la diabetes y en el control de la diabetes, y por eso la idea de este webinar es acercar más información a colegas que tal vez no son especialistas en obesidad, pero quieran responderse algunas preguntas de las excelentes que van a desarrollar mis compañeras ahora. Susi Gut, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto poder conmemorar el Día Mundial de la Obesidad. Una lucha muy grande que estamos dando vamos a ver y vamos a escuchar el estigma que tenemos también los profesionales de la salud con esta enfermedad, con la discusión que hay en la comunidad, lo de si es una enfermedad o no es una enfermedad, que por supuesto lo es, y así lo consideramos, y que atraviesa todas las especialidades médicas. La persona que vive con obesidad puede tener un problema dermatológico, puede tener un problema respiratorio, puede tener un problema osteoarticular, puede tener problemas metabólicos, con lo cual creemos que llegar y acercarnos a la comunidad médica en general y a los licenciados en nutrición, licenciados en psicología, psiquiatras, todos los profesionales de la salud, para que el abordaje de la obesidad sea hecho con respeto, con cuidado y con oferta terapéutica para vencer esto que es una pandemia. Nosotros vamos a ver ahora un montón de profesionales acá, bien sus caras, van a ser nuestras disertantes. Yo no voy a nombrar a cada una, porque antes de cada una de sus disertaciones ustedes van a tener su foto y su nombre, pero son todas médicas, especialistas en nutrición, especialistas en endocrinología, especialistas en medicina interna, que se dedican al tratamiento de la obesidad y de la diabetes y que van a acercar sus conocimientos a la comunidad médica y profesional de la salud en general, no a la especializada. Así que si Wanda estás disponible, empezamos a escuchar a nuestras disertantes y empieza la doctora María Pilar Quevedo, que nos va a contestar la primera pregunta. Les pido que pongan preguntas en el chat, que al final tenemos bastante tiempo para poder respondérselas. Hola a todos. En el marco del Día Mundial de la Obesidad, el Comité de Obesidad y Diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes los invita a formar parte de esta propuesta. Vamos a estar respondiendo estas preguntas. Yo soy la doctora Pilar Quevedo y voy a estar hablando si la obesidad es un problema del peso corporal. Es notable que hace tiempo, ya hace algunos años, las sociedades científicas empezaron a cuestionar a la definición de obesidad basada en el peso corporal y en el índice de masa corporal, básicamente porque estas determinaciones no permiten diagnosticar la presencia de enfermedades relacionadas con la obesidad, no permiten distinguir la severidad de las enfermedades y más aún, cuanto pesa una persona en la balanza no implica una enfermedad en sí misma. Esto da cabida a la aparición de prejuicios, de estigmatización en relación del peso corporal por parte del profesional y por parte de la comunidad. Es así que el peso corporal y el índice de masa corporal como determinaciones aisladas se comenzaron a dejar de lado en el diagnóstico y en el problema de la obesidad, pero trae sus años de debate. La Organización Mundial de la Salud, fíjense, que considera al sobrepeso y a la obesidad
como una acumulación anormal o excesiva de grasa corporal que puede ser perjudicial para la salud. En este caso, para los adultos particularmente, la OMS define la obesidad en base al índice de masa corporal igual o superior a 30. Y fíjense qué notorio que estima que el índice proporciona una medida útil del sobrepeso y la obesidad en la población, porque es la misma para ambos sexos, para los adultos de todas las edades. Pero fíjense la carencia también de información. La localización de esta acumulación anormal de grasa es ectópica. ¿Qué es excesiva? ¿Cuál es la magnitud? ¿Qué tipo de tejido adiposo? Y aún más, en lo que consideran una ventaja, no consideran las diferencias raciales o étnicas, no consideran las diferencias de género, la edad, la genética y el background que hoy conocemos como factores asociados a la obesidad. Tal es así que la definición ha propuesto varios problemas que se fueron resolviendo con los años. Y aquí quizás la definición más actualizada con respecto a obesidad relacionado con la Sociedad Americana de Endocrinología Clínica, y habla que la obesidad es una enfermedad crónica basada en la adiposidad, el famoso ABCD de la sigla en inglés. Y aquí el protagonismo lo toma el tejido adiposo y dejamos de lado el peso corporal. El tejido adiposo como fuente de enfermedades crónicas y no solo el aumento del peso corporal, implica una estrategia de abordaje profesional más centrada en las complicaciones médicas. Identifica explícitamente una enfermedad crónica. Esta definición alude a una base fisiopatológica precisa y evita el estigma y la confusión relacionado con el uso diferencial y los múltiples significados del término obesidad. Por lo tanto, cuando uno se pregunta si la obesidad es un problema del peso corporal, claramente está perdiendo información en el peso corporal como único signo vital para hablar de obesidad. Fíjense qué importante es esto, que la base que hablé del ABCD está relacionado con la adiposopatía, el tejido adiposo disfuncional. La obesidad, como sabemos, es una enfermedad inflamatoria crónica y esta inflamación parte de la base de un tejido adiposo disfuncional que genera inflamación local e inflamación sistémica. Este tejido adiposo disfuncional o inflamado genera alteraciones cardiometabólicas o es el punto de inflexión del origen de las afecciones cardiometabólicas, hígado graso, enfermedad cardiovascular, afectación relacionada con insulinoresistencia, dislipemias y enfermedad aterosclerótica, entre otras. Razón por la cual no podemos tomar solo el peso corporal como el problema de la obesidad. Finalmente, tener en cuenta que Arias Sharma ha propuesto en una clasificación o una estadificación de enfermedad como obesidad, que la clasificación basada exclusivamente en la antropometría, que no incluya valoración de comorbilidades, tiene una utilidad clínica limitada. Tal es así que se proponen, asociando la propuesta de estadificación con la nueva definición, tener en cuenta esta nueva denominación de la obesidad con fines de diagnóstico médico, utilizar una estrategia de manejo y de estadificación centrada en las complicaciones, basadas en la esfera médica, clínica, mental y funcional, y hacer una referencia precisa a la enfermedad crónica de la obesidad despojada de estigmas contraproducentes y de ambigüedades a la esfera pública en general. Por lo tanto, podemos decir, si la enfermedad es un problema del peso corporal, no lo es. Es una enfermedad crónica e inflamatoria de bajo grado que afecta a muchas esferas y que se debe priorizar a la persona o más enferma o con más riesgo de enfermar de estas enfermedades que se desprenden de la obesidad y nunca a las más pesadas. Muchas gracias. ¿Cómo abordar el estigma y la discriminación que enfrentan las personas con obesidad? Vamos a definir el estigma. Lo definimos como las ideas erróneas y los estereotipos generalizados asociados a un mayor peso corporal que enfrentan nuestros pacientes día a día. Sabemos que la obesidad
no es simplemente un problema de comer mal o mucho y moverse poco. Es la convergencia de la predisposición genética, factores fisiológicos, factores conductales y factores ambientales que van a estar incidiendo en esta enfermedad crónica, compleja y recidivante. Y es importante hablar del lenguaje. El lenguaje importa. Como profesionales de la salud necesitamos que haya un lenguaje no estigmatizante. Es nuestra responsabilidad poner a la persona antes que a una enfermedad. ¿Y cómo nos referimos al paciente? Nos referimos como persona con obesidad. El lenguaje importa. Un grupo de expertos de la Federación Mundial de Obesidad estableció recomendaciones para un esfuerzo global de reducción del estigma del peso. Quiero compartir algunas reflexiones que fueron publicadas. Por un lado, es importante entender que el índice de masa corporal solo no es un diagnóstico preciso de obesidad. Debemos tener en cuenta entonces las repercusiones metabólicas, mecánicas, de salud mental, también sociales. Debemos conversar con la persona centrándonos en su salud y en la promoción de comportamientos saludables, evitando el énfasis en el peso para no reforzar involuntariamente el estigma. También recomiendan realizar la promoción de la salud y el bienestar, pero no centrado en el peso, sino en los resultados en salud. La importancia de aumentar la concientización, el conocimiento del estigma del peso, tanto en programas de formación profesional como formación continua. La importancia de hacer esfuerzos a nivel político, legislativo, para reducir el estigma del peso en educación, en sanidad, en empleo, en medios de comunicación, incluida la publicidad y la industria del entretenimiento. Quiero dejarles principios básicos del tratamiento de la obesidad para colaborar a afrontar el estigma. La obesidad es una enfermedad crónica. El tratamiento es para mejorar la salud y el bienestar. No tratamos un número en la balanza. Debemos abordar las causas y afrontar las barreras. La obesidad no es una enfermedad homogénea, hablamos de personas con obesidades. Diseñemos el tratamiento de las personas con obesidad como lo haríamos si tuvieran cualquier otra enfermedad crónica. Adaptemos la intensidad del tratamiento a la severidad de la enfermedad. Utilicemos estrategias racionales centradas en la persona y tratamientos combinados para aumentar los beneficios y limitar los riesgos. El presente y futuro del tratamiento de la obesidad tienen como objetivo mejorar la salud, no un número en la balanza. Y el tratamiento debe estar centrado en la persona. Es una de las principales cosas que podemos hacer los profesionales de la salud para reducir el estigma relacionado con la obesidad. ¿Cuáles son las barreras para el tratamiento de la obesidad? Existen barreras de los pacientes, de los médicos y otras. De las personas que tienen obesidad, hay una falta de percepción sobre su propia enfermedad. En el estudio Action, que llevó a cabo 3.008 personas, todas tenían obesidad, pero solo el 50% se percibían con la enfermedad. El 45% no habían recibido el diagnóstico formal de la misma. El 35% no reconocían a la obesidad como una enfermedad. El 46% no creían que la obesidad afectara a su salud. El 82% se sentían completamente responsables por su descenso de peso. El 37% sabía qué hacer para tratarse. El 23% no tenía medios para costearse un tratamiento. El 21% no se sentía motivado. El 15% estaba avergonzado de pedir ayuda
y a pesar de varios intentos, solo el 23% reportó un descenso del 10% de su peso en los últimos 3 años. Con respecto a los médicos, hay barreras identificadas por ellos, como la falta de conocimiento académico sobre nutrición, obesidad y manejo del descenso de peso, falta de tiempo para aconsejar al paciente, grandes dudas acerca de la efectividad del consejo y los tratamientos para la obesidad, creencia de la falta de interés del paciente para el cambio, dudas de que el paciente esté preparado para el tratamiento, inadecuado entrenamiento sobre el consejo efectivo para el descenso de peso, nutrición y técnicas de modificación de conducta, falta de infraestructura en los servicios médicos, como balanzas, sillas, manguitos de tensiómetro adaptada a los pacientes, y el paciente visto como muy complejo, por complicaciones más serias, porque tiene limitaciones funcionales que le imposibilitan la actividad física y porque tienen demandas de visitas más largas. La interacción entre los médicos y personas con obesidad de este grupo de 3.008 pacientes, 71% había tenido una conversación sobre su peso, el 55% había sido diagnosticado con obesidad y solo el 24% tenía un seguimiento de peso para su próxima visita. Hay otras, como el ambiente obesogénico, donde hay gran disponibilidad de comida ultraprocesada, con conservantes, que generan disrupción endocrina, trabajos sedentarios, poca accesibilidad a la vida activa, tóxicos ambientales. Después el diagnóstico del índice de masa corporal, que no sería el más correcto para dimensionar realmente a la enfermedad. Los económicos, como la dificultad económica para el acceso a tratamientos eficaces, como medicación o como cirugía bariátrica, mientras se gasta mucho en tratamientos poco comprobados, que son tipo placebo, y también las complicaciones de la enfermedad, como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, cáncer. El lobby de la industria alimenticia, de comidas y bebidas hipercalóricas y la propaganda que hace sobre grupos como niños y adolescentes, la baja cantidad de organizaciones civiles relacionadas con la obesidad que tengan capacidad y financiación restringida, con poca coordinación para tratar e investigar temas sobre la obesidad. La falta de equipos multidisciplinarios que puedan ayudar al paciente en su tratamiento y en sus recaídas, como ocurre con la reganancia de peso posbariátrica. Y los pensamientos divergentes en salud pública, una mirada individualista, el paciente debe ocuparse de todo porque es su culpa, o una mirada sistémica donde la culpa está en el ambiente y la sociedad que son difíciles de cambiar. La mirada tiene que abarcar a ambos, ya que en la mirada individualista se pierde la acción sobre los gobiernos que podrían modificar ciertas actitudes o ciertas conductas, mientras que en la mirada sistémica, al recaer todo sobre el afuera, se pierde el empoderamiento del paciente para que él pueda cambiar su propio ambiente obesogénico, el de su casa, que muchas veces es más peligroso que el del supermercado. Entonces, nosotros tenemos barreras porque la obesidad, si bien es percibida como una enfermedad, no es tratada como tal, y la divergencia entre las actitudes y las percepciones altera el mejor tratamiento de la misma. Muchas gracias. Hola a todos, yo soy la doctora Primerano. En el día de hoy vamos a compartir juntos una charla sobre la evaluación del paciente que vive con obesidad. Para tal fin les estoy compartiendo pantalla, unos segunditos más y así empezamos. Es importante destacar que al aproximarnos a evaluar al paciente con obesidad, tenemos que entender a la misma como una enfermedad crónica no transmisible. Aproximarnos al paciente con empatía, sin estigmatizarlo, conocer su sistema de creencias, sus barreras, sus fortalezas. También se ha demostrado en la primera consulta que la entrevista motivacional es una herramienta clave en el abordaje de la persona adulta con obesidad. Demostró ser una técnica de comunicación muy eficiente, colaborativa, carente de prejuicios, que permite reforzar la propia motivación del paciente y estimular su participación en el cambio de comportamiento.
Para establecer los riesgos de complicaciones es de mucha utilidad el sistema de estadificación de obesidad de Edmonton, que nos va a permitir identificar las comorbilidades asociadas y si hay limitación funcional del paciente, que esto puede ocurrir en relación con su obesidad. De esa forma nos va a guiar en los objetivos terapéuticos. Bien, realizaremos entonces la anamnesis para conocer la historia de la enfermedad, antecedentes personales, antecedentes familiares, hábitos del paciente, alimentación, hidratación, diuresis, catarsis, su sueño, podemos indagar a ver si hay cronodisrupción o no, qué rutina cotidiana tiene, si trabaja, si estudia, si hace actividad física, qué medicamentos utiliza, muchos de ellos se ven relacionados con el aumento de peso y debemos explorar si está viviendo en un entorno obesogénico. En el examen físico tenemos las medidas antropométricas, también vamos a tomar la frecuencia cardíaca, vamos a tomarle la presión, la ocultación cardíaca, pulmonar, por ejemplo, puede tener insuficiencia cardíaca y vamos a encontrar crepitantes o encontrar signos de las afecciones que se asocian con obesidad. Por ejemplo, podemos encontrar signos que nos hagan sospechar una insulinoresistencia, una acantosis nigricans, papilomas pequeños en el área de distribución. En fin, tenemos que realmente realizar el examen físico del paciente, saber qué tipo de obesidad tiene, si tiene una distribución, por ejemplo, abdominal, ¿sí? Vamos a pedir también un laboratorio para tener una rutina del paciente, conocer su perfil lipídico, conocer su función renal, solicitar una microalbuminuria, es muy importante una microalbuminuria spot porque por sí misma la obesidad puede dar enfermedad renal. Una TSH, evaluar los déficits vitamínicos e iremos ampliando según los resultados o sospechas de las enfermedades asociadas. Vamos a pedir un electrocardiograma, un ecocardiograma, por ejemplo la hipertrofia excéntrica del vello es uno de los hallazgos más comunes, una ecografía de abdomen donde podemos constatar esteatosis hepáticas, puede o no tener una litiasis biliar, visceromegalias, y haremos pruebas diagnósticas para detección precoz de cáncer de colon y de mama. Calcularemos el índice de masa corporal, recordando que obesidad es igual o más a 30. También vamos a medir la circunferencia de la cintura, que como ventaja es que es de bajo costo, es reproducible, de gran utilidad para evaluar la masa grasa visceral que se relaciona con aumento de riesgo cardiometabólico. Estos son los valores entonces de referencias para hombres y mujer. También podemos medir la relación cintura-cadera, que también nos va a permitir conocer la distribución grasa. Bien, estamos intentando corrernos del modelo pesocéntrico, entonces es muy importante conocer la composición corporal del paciente, podemos hacer una antropometría, la DEXA sería el gol estándar, pero bueno, es difícil tener acceso a la misma, quizás es mucho más fácil contar con una bioimpedancia eléctrica, pero conociendo la composición corporal vamos a poder personalizar también su tratamiento. Podemos realizar varios scores de riesgos, como por ejemplo conocer el riesgo cardiovascular global. Para eso contamos con una muy buena calculadora de riesgo, que es la de la OPS, que cuenta con datos regionales, y para MASLD podemos hacer el FIFOR, que necesitaríamos conocer la edad del paciente, las plaquetas GOAT y GPT, y es muy fácil de realizar y lo podemos contar en nuestro celular, es de muy fácil acceso. En cuanto al síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, podemos estudiar al paciente mediante 2 cuestionarios para poder empezar a entender si este paciente tiene o no estas apneas y hipopneas. Está el cuestionario de Berlín y la escala de somnolencia, que las dos son muy buenas, teniendo la de Berlín un valor predictivo positivo mayor que la de somnolencia. Pero son muy buenas ambas y podemos pasar luego a la polisomnografía. La obesidad se relaciona con cáncer, con 13 cánceres distintos. Hoy contamos con pruebas para la detección precoz de cáncer de mama y de colon. Entonces, recordando que la obesidad se relaciona con todas estas enfermedades y entidades, debemos contar con un equipo transdisciplinario para acercarnos y tratar al paciente, de modo tal que tengamos una atención personalizada, centrada en el paciente, y a lograr
para poder lograr acordar con él y brindarle un plan individualizado que sea sostenible en el tiempo, que ayude a mejorar su adherencia, tratar las causas fundamentales del aumento de peso, controlar el sueño, la cronodisrupción, el estrés, mejorar su calidad de vida, disminuir sus riesgos en salud y prolongar la expectativa de vida. Bueno, espero que les haya sido de mucha utilidad. Les mando un saludo. Hola, soy la doctora María Graciela Álvarez y quiero compartir con ustedes algunos datos sobre los fenotipos en obesidad y qué importancia tiene conocerlos. En primer lugar, ¿qué es un fenotipo? Son las características observables, tanto antropométricas como fisiológicas y metabólicas, y del comportamiento de un individuo. Varían ampliamente entre persona y persona y están influenciadas por factores genéticos, del ambiente y del comportamiento. El estudio de las obesidades como enfermedad compleja y heterogénea nos ayuda a desarrollar estrategias de prevención y tratamiento más efectivas, dirigidas, orientadas hacia una medicina de precisión. Hablamos de obesidades porque la obesidad no representa lo mismo para todas las personas. Tenemos que saber qué implica en cada individuo en particular. Este ejemplo de dos médicos, uno británico y otro médico de la India, a idéntico índice de masa corporal, tienen una composición corporal muy distinta. Uno tiene mucho mayor masa grasa, por lo cual tiene un riesgo más alto que el otro médico que tiene más masa muscular. Nos importa la composición corporal y también la distribución de esa masa grasa. Sabemos que la distribución de la grasa visceral, o sea, troncal y abdominal, es la que se asocia a mayor riesgo cardiometabólico. Por eso definir obesidad solamente por el índice de masa nos aporta poco, y necesitamos saber además la composición corporal y la distribución de la masa grasa. Usamos como subrogantes de la medición de la grasa visceral la circunferencia de cintura o distintos índices como la relación entre cintura y cadera, que nos aportan algún dato sobre la distribución de la grasa. Pero para conocer la composición corporal necesitamos usar un consultorio. Estamos acotados para conocer la composición corporal, podemos usar un bioimpedancia, podemos acceder a veces a DEXA, pero en investigación se puede no solamente estimar, sino medir la cantidad de masa grasa a través de la tomografía computada o resonancia nuclear magnética, que se usan solo en investigación. El riesgo cardiovascular mayor siempre se asocia a la grasa visceral en general, pero en particular a la grasa ectópica, es decir, la grasa que está fuera del tejido adiposo y que se aloja en las vísceras. Todos conocemos la estenosis hepática, pero de igual modo hay estenosis pancreática, miocárdica, renal, y mucha importancia tiene la infiltración del músculo por la grasa. Estos mini depósitos de tejido adiposo se comportan como órganos distintos, con un perfil de secreción de adipoquinas y citoquinas inflamatorias distinto, y que va a conferir distintos riesgos según cada persona. Un punto importante a destacar es la obesidad sarcopénica. Sabemos que con el paso de los años se pierde masa muscular, está reemplazada por grasa, y asociada al sedentarismo, a la falta de actividad física, condición esta entidad que es la obesidad sarcopénica, que se asocia a mayor morbi y mortalidad. Existen las personas que se llaman personas con obesidad metabólicamente sanas. Esto es discutido, algunas piensan que es solamente un estadio en la evolución de la enfermedad y que con el paso de los años van a desarrollar la enfermedad metabólica, pero aún sin que esto sucediera, la carga mecánica que condiciona el exceso de grasa se asocia con enfermedades como la apnea del sueño, trastornos venosos, incontinencia urinaria, y también con mayor incidencia de cáncer y otras enfermedades inflamatorias. ¿Qué hace que una persona con obesidad sea metabólicamente sana? Puede ser que sea la mayor capacitancia del tejido adiposo, es decir, que el adipocito tenga mayor capacidad de contener los triglicéridos dentro del tejido adiposo y que no haya un switch de grasa hacia tejido, o sea, fuera del tejido adiposo hacia grasa ectópica en las vísceras. Eso condicionaría menor insulinoresistencia y menor riesgo metabólico. Y por otra parte, es importante identificar los fenotipos a nivel de comportamiento alimentario.
Sabemos que no todos los pacientes se comportan igual y esto tiene una base fisiopatológica que nos puede orientar tanto en las indicaciones, en el estilo de vida, en el plan alimentario y en la actividad física, como en la selección de los fármacos. Y sabemos que identificar el fenotipo va y con una indicación precisa obtiene mejores resultados en el descenso de peso. Hay personas que tienen pocas saciaciones, es decir, que necesitan comidas con mayor volumen para alcanzar la saciación. Otras, en cambio, tienen menor saciedad, que implica que en los periodos interprandiales tienen sensación de hambre y tienen tendencia al picoteo. Existen las personas comedores emocionales o comedores hedónicos, que ya sea por placer o por situaciones de estrés, ansiedad, depresión o por distintos factores emocionales van a acudir a la comida como algo para poder aliviarse. Y también están las personas que tienen bajo gasto energético, es decir, que tienen un metabolismo basal bajo, por lo cual, aunque coman poco, van a tener una tendencia a engordar. Entonces, poder identificar esos fenotipos, que en algunas personas no es posible, o muchos tienen rasgos compartidos, pero identificar el fenotipo e indicar cambios en el estilo de vida y medicación adecuadas, orientadas a ese fenotipo, vamos a obtener mejores resultados en cuanto al descenso de peso. En fin, para identificar el fenotipo hay que incorporar todas las diversas esferas de la persona que vive con obesidad. Es la persona en su contexto, con su historia y con las características genéticas, metabólicas, fisiológicas y del comportamiento alimentario. Muchas gracias. Hola, llegamos a la siguiente pregunta. ¿Hay fármacos para el tratamiento de la obesidad? Y la respuesta es sí, así que se los voy a presentar. Hay 6 fármacos aprobados en el mundo para el tratamiento de esta enfermedad. Son Orlistat, liraglutide 3 miligramos, semaglutide 2.4 miligramos, naltrexona bupropión, fentermina topiramato y tirzepatide. Para que un fármaco sea aprobado para el tratamiento de la obesidad, requiere cumplir las condiciones establecidas por la FDA en el 2007, que este fármaco sea eficaz, y se define como eficacia cuando logra un descenso de peso mayor o igual al 5% comparado con placebo en más del 35% de la población estudiada. Pero además de ser fármacos eficaces, deben ser fármacos seguros, y esto lo han demostrado en los distintos trabajos y programas en los que participaron. Vamos a ver cuáles son los fármacos que están aprobados en la Argentina. Estos son Orlistat, liraglutide 3 miligramos, semaglutide 2.4 y naltrexona bupropión. La mayoría de estos tiene su efecto en la neuroregulación del apetito, excepto el Orlistat, que tiene un mecanismo diferente, favoreciendo la pérdida energética a través de la inhibición de la lipasa pancreática. Miremos estos fármacos, cada uno en detalle, cuál es el mecanismo de acción. En el caso del Orlistat, el efecto es netamente periférico, actúa a nivel intestinal. El Orlistat se administra por vía oral en relación con la comida y los efectos secundarios son principalmente gastrointestinales. Dentro de los análogos del GLP-1 tenemos liraglutide y semaglutide. Tienen un efecto periférico conocido, que es el control de la homeostasis glucémica, al cual se suma el enlentecimiento del vaciamiento gástrico, lo cual genera cierta saciedad. Y en esta conexión intestino-cerebro tiene su efecto central, llevando a una disminución del apetito por su efecto hipotalámico. El liraglutide y semaglutide son medicaciones que se administran en forma inyectable. El liraglutide es de aplicación diaria y titulación semanal, y semaglutide es de aplicación semanal y de titulación mensual. Los efectos secundarios son generalmente gastrointestinales y van mejorando a medida que se acostumbra a esa dosis, teniendo buena tolerancia. Pasemos al último fármaco aprobado para el tratamiento de la obesidad en Argentina, que es una combinación de 2 fármacos, naltrexona y bupropión. La dosis son comprimidos fijos, 8 miligramos de naltrexona, 90 miligramos de bupropión, con una dosis máxima de 4 comprimidos, que también requiere una lenta titulación de dosis.
El mecanismo de acción de naltrexona bupropión es actuar a nivel central, específicamente en los neuronas POMP y CART, llevando a una mejor elección del alimento, modificando el comportamiento alimentario de esa persona, evitando los antojos o las de compra. Cuando nosotros decidimos elegir un fármaco, tenemos en cuenta, por supuesto, que aquello que ese médico está acostumbrado, pero también las preferencias del paciente, las interacciones con otros medicamentos, las enfermedades que esa persona pueda tener, los efectos secundarios que ese fármaco cause y los costos. Pero tenemos que tener una mirada superadora y aplicar el fenotipo de comportamiento alimentario. En la fisiopatología de la enfermedad tenemos la ingesta energética. Entonces, ¿qué tres fenotipos actúan? El del cerebro hambriento, donde no contamos con la droga fentermina topiramato aquí. Y si ya pasamos al segundo fenotipo u otro fenotipo, que es el del intestino hambriento, donde estas personas no sienten esa sensación de plenitud, cuando pensamos en plenitud, enseguida asociamos con liraglutide, semaglutide como drogas más específicas. Y si creemos que esta persona tiene el fenotipo del hambre emocional, entonces la naltrexona bupropión sería ideal. ¿Por qué es importante tener en cuenta los fenotipos de comportamiento alimentario? Porque vamos a lograr muchos mejores resultados. Casi van a alcanzar el 80% de las personas más de un 10% de descenso de peso. De tal manera que nuestro tratamiento es un tratamiento integral, desde cambios en el estilo de vida, impulsar el autocuidado. Los fármacos son una parte, pero no dejemos de considerar a la cirugía bariátrica como una opción más del tratamiento, porque debemos acostumbrarnos a tratar nuestro objetivo, y el objetivo es la salud para evitar las complicaciones mecánicas y las complicaciones metabólicas. La cirugía bariátrica es el tratamiento más efectivo y seguro para la obesidad clínicamente grave, porque produce una pérdida de peso superior a los procedimientos no quirúrgicos, mejora la enfermedad metabólica asociada como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipemia, enfermedad de apnea obstructiva del sueño y enfermedad del hígado graso, y produce una disminución de la mortalidad general y perioperatoria. El 90% de los procedimientos quirúrgicos que se realizan en el mundo se dividen entre gastrectomía tubular y bypass gástrico en Iderrux. La diferencia fundamental entre ambas técnicas quirúrgicas radica básicamente en la utilización de 2 anastomosis en el bypass gástrico en Iderrux versus ninguna anastomosis en la gastrectomía tubular, lo cual vuelve más compleja la técnica al bypass gástrico en Iderrux. Dentro de las indicaciones de la cirugía bariátrica siguen basándose en el índice de masa corporal, a pesar de sus limitaciones, pero sabemos que es una técnica, que es una indicación utilizada universalmente y que nos permite estratificar y clasificar la obesidad. No queda ninguna duda que en aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 40 o bien que tienen un índice de masa corporal igual o superior a 35 con presencia de comorbilidades, la cirugía bariátrica es una indicación de primera línea según lo que estaba delineado en todos los consensos anteriores. Las últimas noticias con respecto a la indicación de cirugía bariátrica las tenemos a partir de las publicaciones del 2022 de la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y de la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad. A partir de esta publicación y en base a la evidencia disponible a la fecha, se determina que los pacientes con índice de masa corporal igual o superior a 35, independiente de la presencia o severidad de las comorbilidades, tienen indicación de cirugía bariátrica, ya que las opciones de tratamientos no quirúrgicos son ineficaces para lograr reducir el peso en forma sustancial y sostenida.
Los pacientes que tienen más de 35 de índice de masa corporal tienen alto riesgo de desarrollar comorbilidades con un franco deterioro de la calidad de vida. Por esto, sin lugar a duda, aún sin presencia de comorbilidades en aquellos pacientes con mayor o igual a 35 de índice de masa corporal, la cirugía bariátrica es de primera elección. Otro grupo a tener en cuenta son aquellos pacientes que tienen obesidades leves entre 30 o 35, pero con diabetes tipo 2, que no alcanzan objetivos terapéuticos con tratamiento médico. ¿Por qué? Porque la evidencia dice que los cambios en la hemoglobina glicosilada, cuando se comparó la mejor terapia médica versus las distintas técnicas quirúrgicas, fue francamente favorable a favor del tratamiento quirúrgico de la diabetes. Y los estudios muestran que persiste la remisión de la enfermedad de entre 2 a 5 años en 7 de cada 10 pacientes operados. Más allá de la remisión o mejoría de la enfermedad que se observa en este grupo de personas, también se han observado beneficios micro y macrovasculares, con disminución en el grupo quirúrgico de casi un 60% de complicaciones microvasculares como neuropatía, nefropatía y retinopatía. Y si hablamos del endpoint duro, del evento final duro, como es la muerte cardiovascular, aquellos pacientes que se sometieron a cirugía bariátrica con diabetes tipo 2 tuvieron una reducción del 40% en los eventos cardiovasculares adversos, 41% de muerte, 62% de insuficiencia cardíaca, 31% de enfermedad coronaria, como números que realmente tienen muchísima importancia. Tal es así que Diabetes Care en el año 2022 define incorpora la cirugía metabólica como parte del algoritmo diagnóstico, del algoritmo de tratamiento para aquellos pacientes que tienen más de 30 de índice de masa corporal y que tienen un mal control de su diabetes o que no logran los objetivos con el tratamiento médico y con el tratamiento convencional. Es decir, que la cirugía bariátrica no es la última opción de tratamiento, pero que el éxito de esta indicación depende en la correcta selección de los pacientes y en el correcto seguimiento de los pacientes, que siempre va a estar a cargo del equipo interdisciplinario de salud. Muchas gracias. Bueno, qué gusto y qué honor escucharlas, cuánto aprendimos, cuánto mensaje, cuánto contenido, desde la doctora Quevedo hablándonos de que no es el peso el problema, sino que es la enfermedad, y bueno, no voy a estar muy ordenada porque no recuerdo exacto el orden. La doctora Álvarez hablándonos del fenotipo, esto nuevo que hay en obesidad, que no es solo qué tiene de peso, sino cómo se expresa esta enfermedad. La doctora Menéndez hablándonos cómo abordar a los pacientes, cómo los médicos tenemos que hacernos responsables de esta persona que vive con obesidad, cómo acercarnos, cómo detectarla, cómo tratarla, no dejarla cursar libremente su enfermedad sin darle una ayuda. La doctora Primerano hablándonos de que hay que revisar a los pacientes, de que hay que atenderlo. Esto es una enfermedad, no es solo pesar al paciente. La obesidad, el cuerpo del paciente habla. La doctora Ackerman claramente nos mostró cómo el lenguaje, cómo el estigma pesa tanto a los pacientes, que les pesa mucho, como a nosotros, a los profesionales de la salud, que también nos compromete a no estigmatizar a nuestros pacientes. Creo que, y bueno, y ni hablar la doctora Yuma, que nos contó tan brevemente y tan claramente el tratamiento farmacológico de la obesidad,
cerrando, creo que tanto la doctora Susana Fuentes hablándonos de cirugía, como la doctora Yuma, centrándonos en que el tratamiento de la obesidad no se trata de dar un medicamento, no se trata de hacer una cirugía, no se trata de solamente dieta y ejercicio, se trata de un abordaje integral. Yo voy a transmitir algunas preguntas que aparecieron en el chat, en el webinar. Saben que el webinar no es una forma en que la gente puede hablar, pero sí puede preguntar escribiendo, así que los invito, tenemos 10, 15 minutos para eso, que escriban lo que quieran preguntar. Yo voy a transmitir algunas que aparecieron y algo sí que quiero que quede claro y que me parece muy importante es preguntarle a la doctora Yuma si ella considera que los fármacos pueden reemplazar tanto el tratamiento de cambio de estilo de vida, de dieta, de actividad física, que a los pacientes les cuesta tanto hacer y sostener, y si con el medicamento podemos, bueno, decir, listo, eso ya queda zanjado y el medicamento me lo cubre. La verdad que es una excelente pregunta y los fármacos no reemplazan el cambio en el estilo de vida. Los fármacos se suman al cambio en el estilo de vida porque juntos funcionan mucho mejor. Y esto lo hemos aprendido basándonos en evidencia, donde si comparamos personas que solamente han estado con su cambio en el comportamiento, tanto en la alimentación como en la actividad física, versus aquellas que además de eso se suman al fármaco, podemos lograr al final del año un descenso de un 3% o un 12% más, de tal manera que van de la mano. Bien. Y voy a aprovechar a hacer extensiva esta pregunta a la doctora Susana Fuentes, a ver si nos dice que la cirugía bariátrica entonces es lo que resuelve y ya el paciente puede relajar y no hacer nada más, o bueno, respetar un poco las porciones. No, bueno, la respuesta es que nada resuelve. Esto es una enfermedad crónica, tal cual como es, digamos, lo que estamos, digamos, el paradigma de la enfermedad obesidad, que es una enfermedad crónica. Entonces, nada resuelve, sino todo acompaña, ayuda en el proceso, mejora comorbilidades, es un hecho que como técnica la cirugía bariátrica es la más efectiva porque tiene mayor impacto sobre el porcentaje de descenso de peso y con eso es que observamos la mejoría o resolución de las comorbilidades. Pero tenemos que pensar que es un paciente que vamos a acompañar a lo largo de toda su vida, porque a lo largo de toda la vida es lo que vamos viendo las excursiones entre picos y valles, donde tenemos que acompañar e intervenir de acuerdo a la necesidad de cada momento de la vida de esa persona. Gracias. Pilar, a vos quisiera preguntarte, está bien, el peso no es tan importante, hay cosas más importantes o tan importantes como el peso, pero ¿cuánto importa la historia del peso del paciente? ¿Cuánto vos en tu consultorio le dedicás a que el paciente te cuente su historia del peso? A ver, es probablemente dentro de la consulta en una persona con obesidad, de lo que más tiempo le dedicamos es la primera consulta. Desde el peso al nacer, la historia de la mamá del paciente con obesidad, digo, tratamos de abordar desde lo que nosotros interpretamos como genética y epigenética, y toda la historia de obesidad, entendiendo, como se dijo en todas las ocasiones, que es una enfermedad crónica, que en general los pacientes que vienen a la consulta a un especialista ya vienen con una historia de consultas con profesionales tratando la obesidad y no tratándola. Entonces, los pesos mínimos, los pesos máximos, en el caso de las mujeres, la variación de peso durante los embarazos y posembarazo. Si hubo cambios en el peso corporal en la perimenopausia o en la posmenopausia. Probablemente la historia del peso corporal, más allá de que como índice aislado no lo tenemos en cuenta hoy en la corporalidad y en esto, no podemos desestimarla en la consulta médica, las variaciones, la eficacia de tratamientos que han probado y su recuperación posterior, y esto que antiguamente llamaban el rebote, ¿no? Y que el paciente que ha hecho múltiples tratamientos y refiere su historia de obesidad ha pasado por esto, por periodos de pérdida de peso y de recuperación de peso, no de rebote. Entonces creo que forma parte de la estrategia personalizada a futuro. Es súper importante.
Bueno, transmito otra pregunta más que hay en el cuestionario, en el webinar, de si nos pueden dar algo de estadísticas de los efectos adversos de tanto lira como semaglutide, y después para la doctora Fuentes de reganancia de peso posbariátrica. Así que María primero y después Susana. Los efectos secundarios más frecuentes, como estas drogas actúan a nivel gastrointestinal, van a ser gastrointestinales. Aproximadamente las náuseas se presentan en el 25% de las personas. Por supuesto que a medida que van pasando los días, se va tolerando esa dosis y el síntoma va desapareciendo. Una vez que volvemos a titular la dosis, es probable que esto aparezca. Con respecto a vómitos, la estadística marca un 12%, y en relación a diarrea y constipación está cercano al 11%. Sin embargo, a veces cuando decimos con qué frecuencia aparecen, no nos está diciendo con cuántos días esto va a durar. Y les puedo asegurar que la constipación es el síntoma que llega a persistir 25 días. Es el síntoma que los pacientes generalmente consultan y se preocupan. Y en relación a cuántos de estos efectos lleva a discontinuar el tratamiento, aproximadamente el 13% de las personas en estudios, estamos hablando de trabajos científicos en programas, mostró que deben discontinuarlo. En relación a colelitiasis, es verdad que hay un aumento, pero no es tan marcado. Y si bien no lo preguntaron como efecto secundario, sí recordar que está contraindicado en carcinoma medular de tiroides, y en todas las familias que tengan una neoplasia endocrina múltiple. Gracias, María. Bueno, le voy a preguntar a Marianela en vez de a vos, Susana, porque así vamos variando, porque empezaron a aparecer como muchas más preguntas ahora. Marianela, nos preguntan, espera que se me escapó el cuestionario, acá está, nos preguntan de si la medicación puede retrasar la indicación de cirugía, dado que vos también trabajas en cirugía bariátrica, contanos tu opinión. Primero que nada, creo que la importancia que quedó a lo largo de todas las presentaciones de individualizar el tratamiento. Es decir, que en gran medida va a depender de lo que estuvieron hablando con respecto a la historia de la enfermedad, las causas de la enfermedad y el impacto de la enfermedad de obesidad en esa persona para diseñar el traje a medida. Entonces, en un paciente que tiene indicación de fármacos, por su índice de masa corporal, por el impacto que tenga en la salud, posiblemente el fármaco sea una opción a considerar, porque como sabemos, hay una variabilidad en la respuesta que es muy importante paciente a paciente. Es decir, nosotros hablamos de un determinado porcentaje de pérdida de peso, pero tenemos pacientes que pueden responder con un descenso de un 3 a un 4%, y otros pacientes que van a tener un descenso del 15% con el mismo fármaco, porque además recordemos que la potencia de los fármacos está en aumento. Entonces, podríamos decir que podría ser un primer escalón incluso en pacientes que tengan una obesidad severa, ya que tenemos cada vez fármacos más potentes y que tienen mejores resultados. Sin embargo, quizás en pacientes con superobesidad, con más de 50 de índice de masa corporal, más allá de que los fármacos pueden ser un tratamiento valioso, es poco probable que un paciente con más de 50 de índice de masa corporal y con una historia larga de enfermedad tenga una respuesta, digamos, muy importante con fármacos. Entonces, quizás en este grupo de pacientes, en quienes la respuesta a los fármacos es menor, podríamos considerar la cirugía como un primer escalón. En los demás pacientes podrían ser los fármacos un escalón y, como decíamos, esto de la potencia cada vez mayor hace que quizás el grupo de pacientes que se benefician con la cirugía bariátrica sigue siendo importante, pero tenemos un escalón previamente y, por supuesto, en general, los que vemos pacientes con cirugía bariátrica vemos que tienen, la mayoría han tenido tratamientos previos con fármacos, algunos con mejores resultados, otros con peores resultados, con lo cual creo que es un eslabón que no podemos dejar de considerar. Solamente dejaría por separado a los pacientes con superobesidad. Bueno, muchas gracias. Susana, voy a concentrar 3 comentarios del chat a que contestes en muy cortito tiempo, nos quedan 2 minutos. Dice,
la efectividad del balón gástrico. Otra persona, ¿hay evidencia científica? Otra persona, ¿es útil el balón gástrico como tratamiento de la obesidad? A ver cómo concentrás la efectividad, la evidencia y la utilidad. Estás muteada, estás muteada. Hay evidencia científica, pero los trabajos son a 1 año, es decir, que son de corto plazo. La efectividad del balón es un descenso de peso entre el 10 y el 15%, es efectivo, pero lo que hay que ver es cómo se siguen estos pacientes en el largo plazo, es decir, que siempre hablamos de cronicidad, tanto de una enfermedad crónica con un seguimiento crónico. Sí es efectivo, sí hay evidencia, pero es de corto plazo. Bueno, ya estamos en los últimos 3 minutos. Le pido a Estrella y a Graciela Álvarez que nos hagan algún comentario más que les parezca remarcar de lo que les tocó a ustedes presentar, y 1 minuto cada una, así después ya cerramos. Sí, yo quisiera hacer solamente el comentario que, como dijimos tantas y repetidas veces, que enfermedad crónica, progresiva y recidivante. O sea que todo el efecto va a ser transitorio mientras se esté aplicando, ¿no es cierto? Tanto los cambios en el estilo de vida como la medicación. Si uno suspende la medicación va a haber reganancia de peso, y aún después de la cirugía bariátrica, que es siendo el mejor tratamiento, aún después de la cirugía existe una chance de 20 a 30% de reganar peso. Y es la evolución natural de la enfermedad, no es fracaso de la cirugía, no es fracaso del paciente, sino que estamos luchando contra una enfermedad muy compleja, donde intervienen tantos factores. Vivimos en un ambiente obesogénico, con alto sedentarismo, una dieta de mala calidad, es decir que es algo que tenemos que abarcarlo siempre multidisciplinariamente y en forma crónica. Estrella. Sí, y yo quiero agregar que me parece que estas barreras que están presentes en los pacientes y también en los médicos y también en el resto de las personas que no tienen obesidad, es importante que existan este tipo de encuentros de profesionales para poder ir acercándonos, ir discutiendo, ir conociendo más sobre la enfermedad, y que todos los clínicos y todos los médicos profesionales de la salud que no son especialistas se animen a empezar a hablar con los pacientes, se animen a empezar a reconocer que la obesidad es una enfermedad, que los tratamientos son cada vez más exitosos, y empezar a disminuir el estigma y a poder ayudar a estos pacientes, a nuestros pacientes en el consultorio. Creo que hay un camino muy largo de educación, de trabajo, de estudio, pero que es muy prometedor, y que por suerte ahora podemos hablar de que esto es una enfermedad y de que tiene tratamiento. Adriana, ¿vos querés agregar algo más? Cortito, cortito, cortito. Muy cortito, cortito en el pie. Que muchas veces el estigma médico es el que nos frena a revisar al paciente. Y tenemos un paciente delante que tenemos que ayudar y hay que revisarlo. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, agradecerles porque han sido más que brillantes. Hay felicitaciones en el chat, quiero que sepan, de gente que agradece la claridad, las respuestas, la utilidad, y invitarlos a todos los profesionales de la salud que nos están escuchando a la diplomatura en obesidad que se dicta en la Sociedad Argentina de Diabetes por el Comité de Obesidad y Diabetes, en donde van a poder abordar con mucha más profundidad y muchas más herramientas todas estas pequeñas cosas que hemos comentado. La información la van a obtener en info@diabetes.org.ar o en la página de la Sociedad de Diabetes, en donde pueden pedir información de la diplomatura. Les agradecemos mucho la presencia, haber compartido y haber conmemorado el Día Mundial de la Obesidad. Es para nosotros un orgullo y una responsabilidad haberlo llevado adelante, y agradecerle muchísimo a la capacidad didáctica y docente de estas 7 personas que pudieron en 5 minutos cada una concentrar tanta información. Realmente me emociona y se los agradezco mucho. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a Muchas todos. gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas felicitaciones.